La derecha y la extrema derecha han ganado las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Este podría ser fácilmente el titular que se desprende de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Y de hecho, la baja participación del 51% no debería ser una excusa, ya que es incluso unas décimas superiores a la que vivimos en el año 2019. Ya solamente este dato de la baja participación debería hacernos reflexionar por qué es tan poco importante y tiene tan poca trascendencia las elecciones europeas a nivel de los ciudadanos, que acudimos a votar en mucha menos medida que en nuestros países nacionales, cuando más del 50% de las leyes que sufrimos vienen precisamente del Parlamento Europeo. Lo que está claro es que los ciudadanos están muy cansados del mayor intervencionismo que viene de Europa en las últimas décadas y sobre todo de una serie de políticas que se consideran erróneas. Por ejemplo, políticas agrarias, políticas de migración, políticas energéticas, muy importante. Ya hemos visto cómo el suicidio que cometió Alemania al depender energéticamente al 100% de un enemigo histórico como Rusia ha traído muchas consecuencias, incluida la inclusión de la energía nuclear como una energía renovable para Europa, que yo creo que es un paso adelante, pero llega décadas tarde, o otra serie de políticas e ideologías como es la ideología woke, la inmensa burocracia a la hora de emprender negocios o los problemas que se generan para que en Europa se generen proyectos de innovación. Siempre me ha parecido muy curioso cómo Europa, a pesar de tener unos altos niveles de riqueza, de educación y de población, es incapaz de crear una Microsoft, una Apple, una Amazon y ni se las ve ni se las espera. Lo más probable es que las empresas punteras en tecnología e innovación de la próxima década sigan viniendo de Estados Unidos y de otras áreas geográficas y no vengan de Europa. Al mismo tiempo que estamos en la cola de innovación y de hecho solo tratamos de poner trabas a estas empresas a nivel fiscal, sino que se lo digan a Amazon y a Google en Irlanda del Norte para tratar de rascar unos euros mientras somos incapaces de tener un campeón europeo en este sentido, pues digo que mientras sucede esto, el Parlamento Europeo ha sido el primero en regular la inteligencia artificial. Nos ponemos la venda antes de la herida. No tenemos a nadie que sea capaz de aprovechar estas nuevas tecnologías, pero ya por miedo a lo que nos venga, implementamos una serie de políticas en contra. En definitiva, parece que los ciudadanos europeos se han cansado de toda la Agenda 2030 y todo lo que eso conlleva, y lo que ha hecho es levantar la voz y hacer un voto de castigo a favor de la derecha y de la extrema derecha. ¿Recogerá el Parlamento Europeo el guante ante esta demanda de los ciudadanos europeos? Pues la verdad es que es algo que está por ver, pero yo soy particularmente pesimista. No olvidamos que el Partido Popular Europeo, que ya era líder y sigue siendo líder en Europa, pues suele votar en coalición con los socialistas, con la izquierda. De hecho, en los últimos años han coincidido en las votaciones en más del 80%. No tiene mucha pinta que eso vaya a cambiar. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es la máxima aspirante para ser renovada como presidenta de la Comisión Europea y ella misma ha sido una de las grandes defensoras e impulsoras de todas estas políticas que tanta controversia han generado. Lo que nos ha hecho esperar ha sido las repercusiones a nivel político. Ya hemos visto cómo el primer ministro belga tuvo que renunciar, no solamente por las elecciones a la Comisión Europea, al mismo tiempo fueron las elecciones federales y regionales que también recibió un varapalo, pero desde luego contribuyó a que tuviera que convocar nuevas elecciones y, por supuesto, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ante el tremendo varapalo que recibió en las europeas, rápidamente disolvió el Parlamento francés y convocó elecciones. Las consecuencias no solamente han sido a nivel político, a nivel de los mercados financieros también las hemos visto. Decíamos que los políticos son continuistas y no les gusta el cambio, con lo cual hay que forzarles a ellos, pero a los mercados financieros tampoco les gusta la incertidumbre, ni les gusta no saber lo que va a pasar y desde luego este cambio, este giro hacia la derecha y a la extrema derecha va a implementar una serie de cambios que son inciertos a día de hoy. Por tanto, las bolsas recortaron al inicio, en especial la francesa que cayó más de un 6%, las primas de riesgo de algunos países, en concreto de los periféricos, también subieron de manera apreciable y el euro en un primer momento se depreció entre un 3-4% en los primeros días después de las elecciones. Los ganadores han sido obviamente los activos que son considerados activos refugios, como el bono alemán, que las rentabilidades cayeron fuertemente ante el aumento de demanda
por bonos alemanes, y también el franco suizo, que no está dentro de la esfera euro, pero está en Europa y se considera, por tanto, un activo refugio importante para los europeos. ¿Qué va a pasar de aquí a las próximas semanas y los próximos años con, por ejemplo, el tipo de cambio? A corto plazo, como digo, habrá que ver estos movimientos que se han dado. Ya el tipo de cambio euro-dólar se ha vuelto a recuperar, no ha llegado a los niveles anteriores a las elecciones al Parlamento Europeo, pero sí que está muy cercanos. A medio plazo va a depender mucho de esta diferencia entre políticas monetarias de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Veremos cómo siguen moviéndose en los próximos meses, quién lo mueve más, quién es más agresivo, suele serlo la Reserva Federal. Y para tratar de ver lo que va a hacer el euro a más largo plazo, ahí tenemos que fijarnos en las dinámicas como bloques económicos entre Europa y Estados Unidos. Y las noticias no son demasiado halagüeñas y esperanzadores para Europa. En el año 2009, después de la crisis financiera, el PIB de Europa en su conjunto versus el de Estados Unidos era prácticamente el mismo, era un poquito superior el de Estados Unidos, pero algo no demasiado significativo. En el año 2022 esa diferencia se ha multiplicado por 2, es decir, el PIB americano es 2 veces y pico el de Europa, y por todas las cosas que hemos comentado antes a nivel de innovación, lo más probable es que ese gap se siga ampliando. Así que si tienes mejores perspectivas económicas, si tienes mayores niveles de crecimiento en Estados Unidos que en Europa, eso va a tener un impacto seguro en el tipo de cambio. En cualquier caso, es muy difícil dentro del mundo de las finanzas. Yo diría que lo más difícil en el mundo de los mercados financieros es predecir los movimientos de los tipos de cambios, pero no está de más nunca ver todos estos temas que hemos hablado, todas estas consideraciones, todos estos factores para acomodarlos en nuestra cartera de inversión. De hecho, si eres un inversor no residente en Europa, que tengas la mayoría de tu patrimonio en otra divisa, probablemente el dólar, sería aconsejable seguir de esa manera, no entrar en posiciones especulativas en euros, al menos no por el lado del activo. Quizás empiece a ser interesante tener deuda en euros pensando que las tasas de interés van a seguir bajando, con lo cual el coste de tu deuda va a ser más bajo y con la depreciación puedes tener cierta ventaja. Ahí tendrás que revisar tu perfil de inversión y tu estrategia, pero podría tener cierto sentido para algunos clientes. Y si eres un inversor en euros, que vayas a tener la mayor parte de tu patrimonio en esta divisa, te puede empezar a interesar diversificar parte de tu patrimonio en dólares, en francos suizos o incluso en libras esterlinas, que empiezan a recuperarse después de una trayectoria terrible después del Brexit. De nuevo, dependerá muchísimo de tu perfil de inversión, de tus estrategias, de lo que quieras hacer con tu patrimonio y tus objetivos a medio, largo y corto plazo, pero yo creo que empieza a ser muy interesante considerar otras divisas y empezar a diversificar, aunque sea de manera marginal, fuera del euro. Muy atento a todos estos movimientos porque van a tener un gran impacto en tu cartera de inversión.